A continuación vamos a ver la evaluación en niños con discapacidad auditiva, considerando población de 0 meses a 17 años 11 meses. La evaluación la conocemos como el acto de recoger y analizar información con el objetivo de valorar problemas específicos y además también saber que esta información nos sirva para planificar las necesidades específicas de cada caso. Por eso tenemos 3 preguntas que siempre nos vamos a hacer. ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Y para qué evaluar? Y a partir de ello tenemos un plan de evaluación que debe ser específico, personalizado, con objetivos, contenidos y procedimientos particulares, porque no todos los casos son iguales. Podemos encontrar casos de multidéficit, distintos tipos y grados de pérdida auditiva, en donde probablemente vamos a necesitar acompañamiento de información interdisciplinaria, ¿cierto? Importante lo que podamos recabar a través de la anamnesis y la entrevista personal, observando también al usuario para que al momento de aplicar buenos instrumentos de evaluación lleguemos a una hipótesis diagnóstica certera. Dentro de la modalidad de evaluación vamos a encontrarnos en una evaluación formal y natural. Dentro de la formal tenemos esta evaluación que es estructurada, a través de la cual vamos a ocupar algunos instrumentos normados o estandarizados, y en otros casos vamos a tomar en cuenta algunos contextos naturales o también el uso de herramientas no estructuradas que probablemente nos van a ayudar a obtener información. ¿Qué evaluar? Hay que pensar que una persona en situación de discapacidad auditiva, y si estamos hablando de un usuario pediátrico, es muy probable que tengamos que tener en cuenta al menos estas 4 áreas de la fonoaudiología. No es que estamos dejando de lado la deglución, pero por lo menos estas en general, en donde no solamente nos vamos a la parte auditiva, a través de la agudeza auditiva, cómo están sus umbrales auditivos, a nivel de percepción acústica del habla, entonces en qué habilidad auditiva nos centramos, cuál es el estado de su vía auditiva central y periférica, y el lenguaje en habla y en voz. También entonces cada uno de estos aspectos que están aquí señalados, cómo se encuentran. ¿Qué criterios tendremos entonces para la recolección de la información? Vamos a aplicar test estandarizados. En algunos casos, o en la mayoría de estos casos, los test no están estandarizados o adaptados a la población chilena, por lo que también podemos hacer uso de cierta evaluación ecológica, teniendo en cuenta también cómo es el comportamiento del niño y cuáles son sus habilidades en ambientes naturales. Vamos a ocupar algunas escalas de desarrollo que nos van a permitir obtener información a partir de otros y en distintos contextos, y ya la evaluación dinámica, que se basa en el andamiaje que tiende a realizar algo a partir de la mediación de la zona de desarrollo próximo. En el informe de evaluación, que después lo veremos más adelante, quiero solamente hacer un alcance fundamental en estos aspectos. Respecto a los antecedentes del niño, vamos a encontrar un elemento fundamental, y es la auditiva, es decir, a partir de qué edad el menor usa algún tipo de órtesis o implante en su oído. Veremos entonces cómo se calcula esa auditiva, que es fundamental, como insisto, en este tipo de informes. Todos los aspectos que podemos recabar a través de los antecedentes del desarrollo, antecedentes familiares, porque en algunos casos son hereditarios, también las altera. ¿Cuándo evaluamos? ¿Con qué instrumentos evaluamos al menor? ¿Qué resultados a nivel cuantitativo arrojamos? ¿Otro tipo de resultados? ¿Alguna información de tipo cualitativa que nos ayude a obtener algunas conclusiones para llegar a una hipótesis diagnóstica? Que por lo general vamos a llegar a un problema, ¿cierto? A un trastorno del lenguaje asociado o secundario a una hipoacusia. Vamos a ver bien el detalle de ese diagnóstico. ¿Qué sugerencias tenemos si es necesario, por ejemplo, la
remisión a otros profesionales especialistas, obtener datos del establecimiento educativo si está ya escolarizado y en este caso quién es la persona que evalúa, sugiriendo ya alguna fecha también probable de una nueva evaluación, reevaluación. La anamnesis, como bien lo señalábamos en el informe, es fundamental porque nos va a ayudar a obtener mucha información, no solamente del menor, sino de su familia, y también aquellos antecedentes que probablemente puedan ser indicadores de la causa de la sordera en el menor, como por ejemplo si la madre tuvo toxoplasmosis durante el embarazo. En este caso es importante que la anamnesis, si tenemos la participación de un grupo interdisciplinario, pueda realizarla el psicólogo o el asistente social. De lo contrario, lo haremos nosotros, también teniendo en cuenta todos estos aspectos y fundamental la participación de los padres o de alguien cercano que pueda proveernos la mayor información posible. Porque en esta anamnesis vamos a tener muchos antecedentes, como les decía, por ejemplo, problemas hereditarios, no necesariamente solo con la sordera, todo lo relevante a antecedentes pre y postnatal, del desarrollo psicomotor del niño, del desarrollo auditivo y comunicativo y claramente los antecedentes escolares en caso que corresponda. Centrémonos también en cómo se comunica, es decir, qué logros tiene, qué dificultades son las principales en el menor, si las otras personas logran entenderle cuando se comunica, cómo se expresa, en qué minutos siente la necesidad de expresarse, en qué situaciones lo hace, si tiene amiguitas o amiguitos de su edad o adultos con quien más se mantiene comunicando y cómo es su conducta, cómo es su comportamiento. Como buenos fonoaudiólogos no podemos desligarnos de los resultados de una evaluación audiológica completa, solicitándole a la familia estos antecedentes, considerando que por lo menos en el caso de una audiometría no debe ser menor a 1 año su vigencia. O sea, más allá del año no sirve, necesitamos nuevamente solicitar una nueva valoración. Y también considerando la edad del menor, entonces se corresponde una audiometría o los resultados de las autoemisiones, intensiometría o potenciales evocados, o también audiometría a campo libre, entonces en estos casos que también se requiere. En general, ¿cómo por ejemplo se encuentran estos órganos fonoarticuladores? ¿Se realiza algún tipo de praxia? ¿Cómo es esa valoración de la comunicación no verbal? ¿Cómo es su lenguaje? ¿Cómo es su habla? ¿Cómo es la voz? Aplicar algunos cuestionarios para padres y cuidadores que veremos más adelante. ¿Y cuáles son los resultados entonces que arrojan las pruebas de percepción acústica del habla? A nivel de evaluación de órganos, músculos y estructuras óseas, que esto ustedes ya lo han visto en otras áreas, también es importante consignarlo en el informe del médico. En la realización de praxia es cierto, fundamental para luego apoyar, sobre todo ya en niños mucho más grandes, a nivel de labios, lengua y mejilla, cómo realiza este tipo de ejercicios. En voz, posteriormente ya después de haber adquirido el habla, cuál es su registro vocal, qué valoración postural encontramos, a nivel postural, a nivel de la tensión muscular, cómo ocupa o cómo desarrolla estos músculos para la fonación, cómo encontramos esta respiración y tener en cuenta también la valoración del comportamiento y de la función vocal. En habla, fuera de las otras cosas que vamos a hablar a nivel de percepción acústica, ¿cómo nos encontramos entonces en los resultados de los 5 procesos motores básicos: respiración, fonación, articulación, resonancia y prosopio? En muchos casos
en menores con pérdida auditiva puede que no esté interiorizado ni el punto ni el modo articulatorio, por lo que muchas veces vamos a realizar a través de la imitación de la reproducción los ejercicios frente al espejo, evaluando a la vez la capacidad de imitación, de atención y de memoria visual. Asimismo, la valoración de la comunicación no verbal, teniendo en cuenta entonces aquellas pautas de habilidades pragmáticas, los gestos de designación como los protoimperativos y los protodeclarativos, y a través de esta mímica gestual natural, cómo observamos estos gestos en el menor. En la evaluación de la competencia comunicativo-lingüística, entonces también vamos a ir viendo los hitos o desarrollos de los distintos niveles del lenguaje, y esto va a ser fundamental para poder tomar decisiones terapéuticas. Dentro del aspecto fonético-fonológico, ¿cuál es el repertorio fonético del menor? A nivel del desarrollo fonológico, ¿cómo son estas formas silábicas y contrastes fonológicos? ¿Cómo se encuentra a nivel de discriminación auditiva y conciencia fonológica? Aquí un alcance, que si bien muchas veces en los informes no lo vamos a encontrar declarado como tal, es importante que nosotros nos ubiquemos frente al menor de acuerdo a una clasificación que hacía el Instituto Nacional de la Sordera, Instituto Técnico Nacional de la Sordera, en el año 1975, ya varios años atrás. Pero para que nosotros al momento de hacer la evaluación veamos en qué nivel también se encuentra, es decir, si todo lo que trata de comunicarnos no se le entiende absolutamente nada, entonces nos vamos a centrar en el nivel número 1, o en el nivel número 2, habla muy difícil de entender, nivel 3 con dificultad, ya que el interlocutor puede entender algo del lenguaje, o en el nivel 4, habla inteligible, salvo algunas palabras o frases para las cuales nos pide repetición, o perfectamente ya se encuentra en el nivel 5, que tiene un habla completamente inteligible. En el repertorio fonético, claramente esto solamente por recordar cómo vamos a clasificar de acuerdo al punto, modo articulatorio y acción de cuerdas vocales, que por eso es importante escuchar un poco de lo que nos habla el profesor Álvaro respecto a la fonética acústica. En los métodos de evaluación vamos a tener también ciertos apoyos, como por ejemplo evaluación del lenguaje repetido, a través de la imitación inmediata, evaluación del lenguaje dirigido sin referencia visual, es decir, articulación fonemática a partir de preguntas cuyas respuestas implican la articulación del fonema, o dirigido con referencia visual cuando presentamos objetos, fotos o dibujos, y a partir de los 3 años, si es que ya tiene un apoyo ortésico o protésico, registro fonológico inducido. Dentro de la parte léxico-semántica vamos a encontrar distintos tests, ninguno de ellos desarrollado, creado acá en Chile, pero está por ejemplo el Peabody Picture Vocabulary, que este comprende edades entre 2 años y medio a 18 años, o también el que pueden conocer ustedes, el test de vocabulario en imágenes. A nivel morfosintáctico, entonces vamos a encontrar la prueba de lenguaje oral de Navarra-Plo, que evalúa el lenguaje en el niño normoyente de 3 a 6 años y que muchas veces se recomienda también para niños con pérdida auditiva. La prueba de Illinois de aptitudes psicolingüísticas de 3 a 10 años. La batería de lenguaje objetiva criterial Block de 5 a 14 años. O las escalas Reinel de desarrollo del lenguaje de 15 meses a 7 años como sugerencia como para evaluar la parte morfosintáctica. A nivel pragmático es necesario observar y vamos a encontrar también alguna pauta que nos va a servir para evaluar la parte pragmática, observar el contacto ocular, cómo es su atención y acción conjunta, si respeta toma de turnos, qué tipo de habilidades conversacionales posee, si hay reparación de comunicativo y quiebres comunicativos, entre otros. Y aquí para finalizar, las habilidades auditivas entonces deben ir en concordancia con las categorías de percepción acústica del habla,
que son hasta la número 6 Quercymouth, y viene una categoría 7 de Garrido y Flores, daño